Bienvenido al canal Novedades Mundo. Con el comienzo de la guerra, las medidas globales tomadas contra Rusia provocaron una crisis global. Rusia restringió las exportaciones de cereales de Ucrania debido a las sanciones económicas y estalló la crisis de los cereales. Inmediatamente después de esta crisis, que fue superada con la creación de un corredor de granos por la mediación de Turquía, Rusia cortó las exportaciones de petróleo y gas natural a Europa como represalia por las sanciones económicas que le impuso. El valor del rublo cayó y todo se triplicó dentro de Rusia, dejando a la gente en una situación miserable. El Ministerio de Defensa británico dijo que el presidente ruso ha ordenado a las fuerzas fronterizas que detengan la salida de inmigrantes con doble ciudadanía y pasaportes rusos, ya que necesita más personas para luchar en el frente ucraniano. La inteligencia de defensa británica dijo en su última actualización: las autoridades rusas mantienen abierta la opción de una nueva ronda de movilización, posiblemente como parte de una movilización parcial. El 22 de enero de 2023, los medios informaron que los guardias fronterizos rusos impidieron que los trabajadores migrantes kirguises con doble pasaporte salieran de Rusia y les dijeron a los hombres que sus nombres estaban en las listas de movilización. Por separado, el 23 de enero de 2023, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que el decreto sobre movilización parcial sigue en vigor, alegando que el decreto es necesario para apoyar el trabajo de las Fuerzas Armadas. Los observadores cuestionaron por qué no se revocó oficialmente la medida. Es probable que los líderes rusos continúen buscando formas de minimizar la oposición interna mientras cumplen con la gran cantidad de personal necesario para financiar cualquier futura gran ofensiva en Ucrania. La actualización se produjo cuando el Kremlin lanzó un ataque contra el ex primer ministro Boris Johnson que, según él, estaba mintiendo, cuando dijo que parecía que el presidente ruso, Vladimir Putin, lo estaba amenazando con un ataque con misiles. El ex miembro del personal de Downing Street hizo la afirmación en una nueva serie de 3 partes para BBC 2 que analiza cómo Occidente lidió con Putin en los años previos a la guerra en Ucrania. La guerra entre Ucrania y Rusia ha afectado a todo el mundo desde el punto de vista socioeconómico, militar y político. Con el comienzo de la guerra, las medidas globales tomadas contra Rusia provocaron una crisis global. Rusia restringió las exportaciones de cereales de Ucrania debido a las sanciones económicas y estalló la crisis de los cereales. Inmediatamente después de esta crisis, que fue superada con la creación de un corredor de granos por la mediación de Turquía, Rusia cortó las exportaciones de petróleo y gas natural a Europa como represalia por las sanciones económicas que le impuso. El valor del rublo cayó y todo se triplicó dentro de Rusia, dejando a la gente en una situación miserable. Estos, por supuesto, se reflejaron en el público como resultado de las políticas imperialistas de Putin. Mientras el pueblo ruso luchaba tanto con la mala economía como con el régimen de represión, el Kremlin firmó una decisión que es rara en la historia en otoño. Los rusos han adoptado la táctica del ataque rápido con más hombres a lo largo de la historia y la han continuado en el siglo XXI. El ejército ruso, que quería invadir Kiev y acabar cuanto antes con la ocupación, aplicó esta táctica, pero se mostró impotente ante el armamento de última generación donado por los estados occidentales al ejército ucraniano. Cuando las bajas rusas alcanzaron proporciones colosales y a Rusia casi no le quedaban tropas en Ucrania, Putin anunció una movilización de 300.000 personas. Decíamos que era raro en la historia porque la Segunda Guerra Mundial estaba en curso desde que los rusos tomaron tal decisión de movilización por última vez, y el ejército de Hitler había entrado casi hasta Moscú. La decisión de movilización parcial de Putin provocó una gran indignación pública. Muchos rusos han abandonado el país, los precios de los billetes de avión se han triplicado y se han formado enormes colas, especialmente en la frontera de Mongolia y Georgia. Siguieron protestas masivas. Como resultado de estas protestas, se incendiaron muchas oficinas de adquisiciones militares y edificios del gobierno ruso. Esto asestó otro golpe a la economía rusa ya en bancarrota. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dice que el presidente ruso ha ordenado a las fuerzas fronterizas que detengan la salida de inmigrantes con doble ciudadanía y pasaportes rusos, ya que necesita más personas para luchar en el frente ucraniano. La inteligencia de defensa del Reino Unido dice que en la actualización de la guerra, las autoridades rusas mantienen abierta la opción de una nueva ronda de movilización, posiblemente como parte de una movilización parcial. Según los informes, los guardias fronterizos rusos impidieron que los trabajadores migrantes kirguises con doble pasaporte salieran de Rusia y les dijeron a los hombres que sus nombres estaban en las listas de movilización.
Por otra parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que el decreto sobre movilización parcial sigue en vigor y afirmó que el decreto es necesario para apoyar el trabajo de las Fuerzas Armadas. Los observadores cuestionaron por qué la medida no fue revocada oficialmente. Es probable que los líderes rusos continúen buscando formas de minimizar la oposición interna y al mismo tiempo cumplir con la gran cantidad de personal necesario para financiar cualquier futura gran ofensiva en Ucrania. La actualización se produjo cuando el Kremlin lanzó un ataque contra el ex primer ministro Boris Johnson que, según él, estaba mintiendo cuando dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, parecía estar amenazándolo con un ataque con misiles. Hablando de una conversación telefónica entre los dos líderes antes de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, Johnson dice que en un momento me amenazó y dijo: Boris, no quiero lastimarte sino con un misil. Solo toma un minuto o algo así. Sin embargo, el Kremlin cuestionó la afirmación y dijo que no hubo amenaza de misiles durante la reunión bilateral de febrero de 2022. Cuando se le preguntó acerca de las declaraciones de Johnson, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la declaración del político ciudadano del Reino Unido no era cierta, o más bien una mentira. Peskov dijo que el ex líder del Partido Conservador pudo haber mentido deliberadamente o no haber entendido lo que le decía el líder ruso. Peskov dice que no hubo amenaza de misiles. Hablando de amenazas a la seguridad de Rusia, el presidente Putin dijo que si Ucrania se une a la OTAN, el despliegue de misiles estadounidenses u otros de la OTAN cerca de nuestras fronteras significaría que dicho misil podría llegar a Moscú en cuestión de minutos. Johnson dijo que el extraordinario discurso tuvo lugar en febrero pasado después de que Rusia visitara Kiev para hacer un último intento de mostrar el apoyo occidental a Ucrania en medio de los crecientes temores de un ataque. La guerra estallaría solo unos días después, con Rusia lanzando su ataque contra Kiev. Johnson dijo que Putin tenía un tono de voz muy relajado y un aire independiente al hablar. Johnson dice que estaba al tanto de mis intentos de persuadirlo para que negociara. Si las afirmaciones de Boris Johnson son ciertas, surge la pregunta: ¿cuántos líderes más como Johnson han sido amenazados por Putin? La respuesta a esta y muchas otras preguntas se responderá cuando Putin deje su silla en el Kremlin. Por otro lado, según una evaluación del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Rusia está tratando de atacar áreas que actualmente no controla en la región oriental de Donetsk, posiblemente como parte de un esfuerzo por retirar las tropas ucranianas de la ciudad asediada de Bakhmut. Un informe de la inteligencia del Reino Unido muestra que Rusia se está moviendo para cambiar de táctica en medio de casi 6 meses de presión para tomar Bakhmut, uno de los lugares más conflictivos de la guerra. Las tropas rusas, dirigidas por la unidad paramilitar del grupo Wagner, no han logrado avances operativos significativos en su ofensiva alrededor de Bakhmut en las últimas semanas. En Soledar y otros pequeños asentamientos en los alrededores, no pudieron ir más allá de pequeñas ganancias tácticas. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo en su informe de inteligencia que los comandantes rusos probablemente tenían como objetivo desarrollar un nuevo eje de avance hacia el Oblast de Donetsk controlado por Ucrania y distanciar a las fuerzas ucranianas de la región de Bakhmut, muy disputada. El ministerio dijo que en los últimos 3 días, Rusia probablemente ha hecho de los ataques de perforación alrededor de las ciudades de Pavlivka y Bulider un ataque más concertado. El informe dice que sus asentamientos están ubicados a 50 kilómetros al suroeste de la ciudad de Donetsk, y que Rusia había utilizado previamente la 155ª Brigada del Cuerpo de Marines en un ataque fallido en la misma área en noviembre de 2022. Elementos de la 155ª estaban ubicados en el pequeño Kashlak River, que durante varios meses marcó la línea del frente, se reincorporó como parte de una fuerza al menos del tamaño de una brigada, posiblemente avanzando varios cientos de metros más allá. Según el informe del Ministerio de Defensa, existe una posibilidad realista de que Rusia continúe logrando avances locales en Bakhmut. Sin embargo, es poco probable que Rusia tenga suficientes tropas libres para lograr un progreso operativo significativo en la región. Mientras continúa la lucha en Bakhmut, las fuerzas rusas vigilan la cercana ciudad de Bulider. Denis Pushilin, líder de Rusia en la autoproclamada República Popular de Donetsk, dijo que su captura podría cambiar radicalmente el equilibrio de poder en la línea del frente ucraniana.